El 30 de marzo de 2024, dos mujeres circulaban por un camino de tierra en medio de la nada. Se trataba de un sitio espeluznante, la verdad, de esos sitios que piensas, como me pase algo aquí, y ¿sabéis qué? A aquellas mujeres les pasó algo. De repente desaparecieron. Solo quedó su coche en medio de la carretera. Parecía que se las había tragado la tierra. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso que tiene de todo. Y cuando digo de todo es que tiene de todo. Desapariciones, secuestros, muertes, juicios, abusos. Por tener tiene hasta una secta. Pero para saber bien lo que pasó, yo creo que lo mejor es que comencemos hablando de las mujeres desaparecidas. Una de ellas se llamaba Verónica Butler. Verónica había nacido el 28 de febrero de 1997 en Hugoton, Kansas, Estados Unidos, y allí vivía junto a sus padres y sus hermanos. Por lo que sabemos sobre su infancia, tuvo una niñez completamente normal. Siempre fue conocida por ser una persona muy alegre, sonriente y muy amable con los demás. La ciudad en la que creció, Hugoton, era una ciudad bastante aislada. Era un pequeño pueblo rodeado de tierras de cultivo, situado a kilómetros y kilómetros de la siguiente localidad o ciudad. La iglesia local era una parte muy importante de la vida de Verónica. Asistía todos los fines de semana a ella y esa siguió siendo su costumbre durante su vida adulta. Cuando Verónica tenía 17 años, conoció a un chico de 17 años también llamado Wrangler Rickman. Y a partir de este momento, la vida de Verónica empieza a ir cuesta abajo. Porque ¿quién era Wrangler Rickman? Bueno, pues Wrangler Rickman, que tenía la misma edad de Verónica, como ya os he dicho, nació y creció en la localidad de Case, en Oklahoma, que evidentemente es otro estado diferente al de Kansas, pero estaba bastante cerca de Hugoton. Case, el pueblo de Wrangler, es todavía más remoto y más aislado que el pueblo donde Verónica había nacido y crecido. Los dos lugares, como os he dicho, están lo suficientemente cerca el uno del otro como para que estos chicos se conocieran. No se sabe absolutamente nada de la infancia de Wrangler. Lo único que se sabe es quién era su madre, que es una mujer llamada Tiffany Adams. Y esta mujer no es una de las desaparecidas, pero es otra de las protagonistas de nuestra historia. Tiffany es la malignidad hecha mujer. Había nacido el 31 de octubre de 1969 y, como os he dicho, era la madre de Wrangler. Dio a luz a Wrangler cuando tenía unos 28 años. Y aparte de eso, no sabemos absolutamente nada más de ella. Ni siquiera se sabe quién era el padre biológico de Wrangler. Ni siquiera si participó algo en su vida, si estuvo presente en su infancia. No se sabe absolutamente nada. Lo único que sabemos de la infancia de Wrangler es que su madre estaba obsesionada con él, y no en el buen sentido. Era la típica madre controladora, completamente tóxica, que adoraba a su hijo hasta extremos indescriptibles. Para él el niño era incapaz de hacer nada mal, manipulaba su vida como le daba la gana y, claro, os podéis imaginar que de ahí no salió nada bueno. Cuando Tiffany tenía poco más de 40 años, conoció a un hombre llamado Tad Kulum, que era 10 años más joven que ella. Los dos iniciaron una relación muy seria e incluso llegaron a montar juntos una empresa de agricultura. Según el perfil de LinkedIn de Tiffany, era propietaria de Adams Family Farming y también formaba parte del consejo de administración del Hospital del Condado y ocupó el cargo de presidenta del Partido Republicano de su condado. Y eso le dio mucho poder. Los que la conocían dicen que gracias a su puesto en el Consejo del Hospital y en el Partido Republicano, se pavoneaba por el pueblo con un aire de superioridad asqueroso. Caminaba como si fuera la dueña del mundo y siempre estaba diciéndole a los demás lo que tenían que hacer. Y nadie tenía las narices de enfrentarse a esta mujer. Incluso cuando su hijo Wrangler empezó una relación con Verónica, el comportamiento de Tiffany hacia su hijo no cambió. Seguía queriendo controlar la vida de su hijo por completo y, por tanto, también la de Verónica, y estaba continuamente metiéndose en sus asuntos. Poco después de que la pareja empezara a salir, cuando Verónica tenía 18 años, se quedó embarazada. Y más tarde, ese mismo año, después de graduarse, dio a luz a un niño. Y Verónica estaba completamente feliz. Un par de años después, cuando tenía 20, dio a luz a una niña, también de Wrangler, así que ahora la pareja, que no se había casado, tenía dos niños pequeños y convivían juntos.
Sin embargo, toda esta relación estupenda que parece que tenían Wrangler y Verónica empezó a agriarse porque Wrangler empezó a tener problemas con el abuso de sustancias. Bebía mucho y consumía todo tipo de cosas, y esto le volvía una persona bastante inestable y muy violenta. Y si a este problema del consumo de sustancias y el alcoholismo se sumaba que Tiffany estaba todo el día, pero todo el día en casa de Verónica y Wrangler, diciéndole a Verónica cómo tenía que hacer las cosas, cómo tenía que vestir a los niños, cómo tenía que educarles, cuándo tenía que darles de comer, qué tenía que darles de comer. Vamos, Verónica estaba hasta el mismísimo moño de su novio y de su suegra. Así que en diciembre de 2018, cuando el segundo niño tenía 8 meses, Verónica y Wrangler se separan y Verónica se marcha de casa y se lleva a los niños. Al principio la separación fue bastante amistosa. Llegaron a un acuerdo judicial de custodia compartida al 50%. Verónica encontró trabajo como auxiliar de enfermería en residencias de mayores y todo el mundo coincidía en señalarla como una madre estupenda. Verónica inició una nueva etapa en su vida. El acuerdo de custodia compartida al 50% estaba funcionando perfectamente. Ambos padres estaban de acuerdo con todo lo relacionado con los niños y todo podría haber terminado aquí. Pero claro, ahí estaba Tiffany, la suegra maligna que no podía dejar a la pareja en paz. Aunque Verónica y Wrangler, como os he dicho, estaban contentísimos con el régimen de custodia que habían establecido los tribunales, Tiffany no lo estaba en absoluto. Su objetivo era que su hijo tuviera la custodia exclusiva de los niños, o al menos eso es lo que decía. En realidad, la sensación que daba es que quien quería la custodia total de los niños era ella misma. Así que, a partir de ese momento, inició una larga campaña destinada a destruir la vida de Verónica. El primer paso fue convencer a Wrangler para que solicitara ante los tribunales la custodia exclusiva y pidiera que los niños dejaran de vivir con su madre. Durante el procedimiento judicial, Wrangler alegó que Verónica cambiaba constantemente de domicilio con los menores, y aunque técnicamente esto era cierto, Verónica se había mudado varias veces junto a sus hijos. Sin embargo, las circunstancias de su trabajo eran las que le habían impulsado a hacer esto. Si ella encontraba un trabajo mejor, pues se cambiaba a una casa que estuviera mejor. No era la situación ideal, evidentemente, pero ella estaba haciendo todo lo posible por ofrecerle a sus hijos una vida estable, y estoy convencida de que si hubiera tenido otra alternativa, no se hubiera mudado tantas veces de casa. Y además de esta cuestión, Wrangler empezó a presentar acusaciones de malos tratos contra Verónica. Eran acusaciones falsas completamente inventadas, así que Verónica respondió presentando sus propias denuncias contra él y sostuvo que quien realmente descuidaba a los niños y mantenía un comportamiento muy violento era Wrangler. La estrategia terminó volviéndose contra Wrangler. El tribunal le dio la razón a Verónica y le concedió la custodia exclusiva de los dos menores. El régimen de Wrangler quedó reducido a visitas ocasionales, precisamente después de haber sido él el que había iniciado el procedimiento. Que hace falta ser listo. Aquello, imaginaros que a Tiffany le dolió en el alma, no solo por no tener a los niños, que yo creo que esto era lo de menos, sino porque ella se pensaba que era invencible, como ya os he dicho, la reina del mundo. Así que esto le tocó el ego hasta donde no os podéis imaginar, y por supuesto no pensaba rendirse. Cuando supo que Verónica había obtenido la custodia exclusiva, estalló de rabia. Estaba tan furiosa que decidió recurrir otra vez las resoluciones judiciales, y el siguiente procedimiento se prolongó durante otro año. Durante este tiempo aparecieron nuevas acusaciones contra Verónica, en las que Tiffany y Wrangler aseguraban que ella maltrataba a los niños y les descuidaba. En una ocasión, uno de los niños pequeños sufrió la mordedura del perro de Verónica y ambos utilizaron aquel incidente como argumento en su contra. También aprovecharon otra situación en la que Verónica dejó a los niños al cuidado de una bisabuela y, según ellos, aquella mujer había sido violenta con los menores. Lo más espeluznante de esto es que esa bisabuela no era de la familia de Verónica, era la abuela de Wrangler. Pero aquellas acusaciones tampoco sirvieron para que a Verónica le retiraran la custodia. Y fue entonces cuando Tiffany decidió dar un paso más. La mujer empezó a afirmar que el propio hermano de Verónica, es decir, el tío de los niños, estaba abusando de ellos. Y no se limitó a lanzar un rumor. Acudió personalmente a los tribunales para declarar que aquello estaba ocurriendo. Los niños no estaban siendo víctimas de abusos por parte de su tío. Toda la historia era completamente falsa. Sin embargo, Tiffany no solo dijo esto, sino que insistió en que Verónica sabía y permitía los abusos de su hermano.
Pero claro, Tiffany tenía un problema, es que no tenía ninguna prueba. El tribunal solo contaba con la palabra de Tiffany. Y entonces pasó algo que es bastante difícil de creer. Como miembro del Consejo de Administración del Hospital del Condado, consiguió manipular a un trabajador del centro sanitario para falsificar historiales médicos en los que constaban que los dos niños habían sido víctimas de abusos. Y no solo eso, es que los informes aseguraban que el autor de aquellos abusos era el hermano de Verónica. A mí me resulta incomprensible que un profesional sanitario falsifique informes médicos. Me parece increíble. Yo estoy convencida de que Tiffany le chantajeó de alguna manera. El caso es que no ha trascendido ni quién era, ni cómo se llamaba, ni en qué circunstancias sucedió todo, ni si ha recibido una condena por esto. El caso es que sí se sabe, lo que sí ha trascendido es que esos informes eran falsos. Y estos papeles, por supuesto, Tiffany los volvió a llevar al tribunal. Verónica negó las acusaciones con todas sus fuerzas, insistió una y otra vez en que eso nunca había ocurrido y que la historia era completamente falsa. Sin embargo, el tribunal dio credibilidad a estos historiales médicos, evidentemente, que a las palabras de Verónica. Así que en 2022 el juez le retiró la custodia a Verónica y se la concedió íntegramente a Wrangler. A mí me parece una cosa verdaderamente alucinante. La custodia compartida había funcionado, los niños estaban bien, crecían sanos, ambos padres parecían capaces de colaborar, pero todo cambió cuando Tiffany decidió intervenir, como hacía siempre en la vida de su hijo. Y a partir de ese momento, Verónica solo pudo ver a sus hijos un día a la semana y ni siquiera podía estar a solas con ellos. Cada visita debía realizarse en presencia de un supervisor autorizado por el tribunal. Verónica no tenía permitido quedarse sola con sus propios hijos. Y por supuesto, Tiffany estaba encantada con aquella situación. En su opinión ya había ganado y ahora controlaba completamente no solo la vida de sus hijos, sino también la de sus nietos y había destrozado por completo la vida de Verónica. Pero como no tenía bastante, todavía fue un pasito más allá. Empezó a poner todo tipo de obstáculos para impedir que Verónica pudiera ver a los niños. Siempre aparecía una excusa distinta para cancelar las visitas. Había veces que Verónica pasaba un montón de semanas sin poder ver a sus hijos, y aún así nunca dejó de luchar. Se matriculó para estudiar la especialidad de técnica en cirugía, se comprometió con un hombre llamado Trace, puso en marcha un negocio de comida y trabajó todo lo posible con la esperanza de recuperar a sus hijos algún día. Y mientras tanto Tiffany regodeándose con su triunfo y reforzando su control. Había pasado de comportarse como una abuela extrañísima a actuar como si fuera la auténtica madre de los niños. Incluso comenzó a apartar a su propio hijo de la ecuación. A mí esto me lleva a pensar que, por supuesto, todo esto lo había hecho para quedarse con los niños desde el primer momento. Ni siquiera parecía necesitar a su queridísimo hijo. Y esto puede ser porque Wrangler había recaído en el consumo de sustancias y ahora se enfrentaba a acusaciones de violencia doméstica contra su nueva pareja. Tiffany aprovechó la situación para hacerse con el control. Llegó incluso a amenazar a su propio hijo si alguna vez intentaba quitarle a los niños. Y mientras tanto, Verónica, la pobre, solo podía contemplar impotente cómo todo esto sucedía. Y esta situación se prolongó durante más de un año. Y cuando parecía que el caso no podía volverse más extraño, apareció un nuevo elemento. Tiffany empezó a implicarse cada vez más en un grupo religioso conocido como God Misfits, algo así como los inadaptados de Dios. El grupo estaba formado por unas 15 personas que se reunían semanalmente. Aunque sus encuentros podían recordar a los de la iglesia, en realidad no pertenecían a ninguna congregación religiosa. Sus reuniones, eso sí, giraban en torno a la religión, aunque desde planteamientos extremadamente radicales. Como muchas otras sectas, rechazaban al gobierno de los Estados Unidos, no reconocían la Constitución y sostenían que ya no eran ciudadanos estadounidenses. Creían vivir en una jurisdicción propia y defendían que únicamente debían obedecer la ley de Dios y no la legislación del país. De todas formas, que esto lo crean ellos no quiere decir que puedan hacerlo, pero bueno, en fin. En sus reuniones leían distintos pasajes de la Biblia y los reinterpretaban a su manera para adaptarlos a lo que les parecía bien en cada momento. Entre sus integrantes, por supuesto, estaba Tiffany, como os he dicho, que era considerada como la líder del grupo, como no podía ser de otra manera. Era ella la que daba instrucciones al resto de los miembros, controlando otro poquito más.
También formaba parte de la secta su pareja Tad, un hombre con dinero e influencia dentro de la comunidad que utilizaba ambas cosas para beneficio del grupo. Otro de los miembros era Paul Grace, de 31 años. Al parecer había sufrido malos tratos durante su infancia y aquello había alimentado un profundo resentimiento hacia la sociedad y hacia el gobierno. Que digo yo que qué culpa tendrá la sociedad de lo que le hicieran sus padres. Completaba el núcleo principal un matrimonio formado por Cole y Cora, de 50 y 44 años respectivamente, que eran los que organizaban las reuniones en su propia casa. Esos son los 5 miembros cuya identidad ha trascendido públicamente. La identidad del resto no se conoce y ha trascendido porque son precisamente estos 5 quienes desempeñan un papel determinante en los acontecimientos que sucederían después. Y además de lo que os he contado, este grupo tenía una creencia especialmente relevante para entender lo que sucedería después. Defendían que los hijos pertenecían exclusivamente a los padres como una propiedad que les había otorgado Dios y que ni el Estado ni los tribunales tenían derecho a intervenir. Yo alucino con esto. Por cierto, esto que os estoy contando está muy relacionado con un caso que hago en letra pequeña, el caso de la educación en casa. Así que si queréis profundizar sobre este tema, os aconsejo que veáis este vídeo, que os voy a dejar enlazado en la caja de información. Y bueno, después de este pequeño inciso para un poco de autobombo, seguimos con el caso. A mí, de este planteamiento, me resulta bastante contradictorio que Tiffany, que había ayudado a su hijo a recurrir a los tribunales para que él, Wrangler, se quedara con la custodia, acabó amenazando a su hijo para quedarse ella con los niños. Pero no habíamos quedado en que los niños pertenecían a los padres. Yo no he oído nada de que pertenecieran a los abuelos, pero bueno, a ella eso pues le daba un poco igual. Esta secta era muy pesada con este asunto. Defendían que los padres podían educar a los niños, castigarlos o tratarlos como consideraran oportuno y que los tribunales no tenían ningún derecho a intervenir. Daba igual que hubiera malos tratos. Os recuerdo que Tiffany acusó a Verónica de malos tratos, siendo su madre. Esto entonces no entiendo nada. Verónica tenía todo el derecho a hacer esto según su ideología. En fin, bueno, yo qué sé, las contradicciones de las sectas. Y al mismo tiempo, los miembros de la secta afirmaban que tenían un mandato divino para proteger a los niños del gobierno y justificaban cualquier actuación que ellos llevaran a cabo en nombre de esa misión. A comienzos de 2024, Tiffany llevaba ya más de un año con la custodia completa de los niños, aunque esto no figuraba en ningún papel. La custodia en teoría era de Wrangler, pero los niños convivían al 100% con Tiffany y Wrangler les veía pues de vez en cuando. Pero en este momento, como os digo, a comienzos de 2024, pasó algo que cambió por completo el rumbo del caso. Wrangler seguía afrontando procedimientos por violencia doméstica y un tribunal le obligó a ingresar durante 6 meses en un programa de rehabilitación. Aquella decisión dejaba a los 2 niños sin un tutor legal reconocido por los tribunales. Y aunque en la práctica era Tiffany quien cuidaba de ellos, la situación había cambiado legalmente. Verónica vio entonces una oportunidad y decidió presentar una nueva solicitud ante los tribunales. Después de más de un año viendo a sus hijos únicamente cuando le apetecía a Tiffany, y siempre bajo supervisión, solicitó algo mucho más modesto que recuperar la custodia. Quería ampliar el tiempo que podía pasar con ellos y hacerlo sin la presencia constante de un supervisor. Y su abogado le dijo que tenía todas las posibilidades de conseguirlo. Y aquella noticia cayó como una bomba en casa de Tiffany. En cuanto supo que Verónica había iniciado aquel procedimiento, regresó también a los tribunales. Esta vez pretendía conseguir la custodia completa para ella misma. Pero vamos a ver, los niños no eran de los padres, señora. Sin embargo, aquella situación judicial no jugaba a su favor. Los jueces parecían ir bastante inclinados hacia las peticiones de Verónica y el 17 de abril de 2024 estaba fijada la nueva vista en la que se iba a decidir sobre el caso. Y salvo sorpresa, Verónica obtendría una resolución bastante favorable. Lo más llamativo era que ni siquiera estaba pidiendo recuperar a sus hijos. Había optado por avanzar poco a poco. Primero quería ampliar las visitas y después aspiraba a que dejaran de estar supervisadas, nada más. Para Tiffany, incluso esa pequeña victoria era intolerable. Sabía que si el tribunal le daba la razón a Verónica, empezaría a perder el control absoluto que había conseguido ejercer sobre sus nietos y estaba decidida a impedirlo a cualquier precio. Así que
En ese momento, Tiffany no vio más solución que pedir ayuda a sus amiguitos, a los miembros de la secta de God Misfits. Tiffany, durante las reuniones estas que hacía la secta, empezó a convencerles de que le ayudaran a conservar el control sobre sus nietos. Les contó que Verónica era una madre violenta que descuidaba a los niños y que suponía un peligro para ellos. Y también insistió en que el sistema judicial era corrupto y aprovechó el profundo rechazo que el grupo sentía hacia el gobierno para reforzar aún más ese discurso. Naturalmente, volvió a sacar a relucir la falsa acusación de abusos. Repitió que Verónica había permitido que sus hijos fueran víctimas de su propio hermano, una mentira que ya había utilizado en los tribunales y que, como le había dado resultado, pues siguió usando a troche y moche. Todo aquello era bastante contradictorio, porque si una secta defiende que los padres tienen derecho a hacer con sus hijos lo que quisieran, incluso disciplinarlos o maltratarlos sin intervención del Estado, ¿por qué utilizan precisamente esa supuesta justificación para hacer todo lo que querían hacer? Pero la contradicción no importó. Los miembros de God Misfits aceptaron sin reservas la versión de Tiffany y, por supuesto, se comprometieron a ayudarla en lo que hiciera falta. Y a partir de ese momento la situación se volvió completamente desquiciante. Tiffany empezó a hablar de Verónica en términos cada vez más extremos. Decía que tenía que desaparecer para siempre, que quería borrarla de la faz de la tierra y muy pronto dejó a un lado cualquier insinuación y ya se lanzó en picado a acabar con ella. Y lo inquietante no es que esta loca dijera lo que decía, no, lo inquietante es que los demás le hacían caso y no le ponían ni un pero. Los 5 miembros principales de la secta, Tiffany, su pareja Tad, Paul y el matrimonio de Cole y Cora, aceptaron el plan sin hacer una sola pregunta y comenzaron a reunirse en secreto para estudiar distintas maneras de acabar con Verónica. A mí me cuesta entender cómo 5 personas adultas pueden asumir con tanta naturalidad matar a alguien. 5 personas que tenían el cerebro completamente lavado, porque es que de otra manera no me lo explico. Las primeras reuniones para prepararlo todo comenzaron en febrero de 2024 y fue entonces cuando elaboraron un plan que parece sacado de una peli de dibujos animados. Su primera intención consistía en dejar caer un yunque, sobre el parabrisas del coche de Verónica mientras circulaba por la carretera, porque los yunques, por lo visto, en Kansas deben caer del cielo. La propuesta había surgido de Cora, convencida de que los yunques se caían de los camiones con frecuencia y que todo podría parecer un accidente. Yo es que de verdad que me quedo alucinada con la propuesta. Y una vez más, los miembros de la secta lo tomaron con absoluta normalidad. Esta gente no estaba bien, ¿eh? El plan era muy simple, consistía en situarse sobre un puente sujetando el yunque, esperar a que Verónica pasara con su coche y dejarlo caer sobre el vehículo. Yo no tengo nada claro si son conscientes de lo que pesa un yunque y cómo pretendían hacerlo coincidir exactamente con el paso del coche de Verónica, que iría a cierta velocidad. El caso es que compraron el yunque, se colocaron en un puente cerca de la vivienda de Verónica y esperaron y esperaron y esperaron, pero Verónica nunca cogió el coche, no salió de casa, así que el plan fue un rotundo fracaso. Y como habían fracasado incluso antes de empezar, Tiffany ya no dejó en manos de Cora pensar ninguna estrategia más. Fue ella la que se dedicó a buscar diferentes métodos para matar por Internet. Y lo hizo desde su propio teléfono móvil. Entre las búsquedas de su teléfono aparecían expresiones como nivel de dolor de una pistola Taser, cómo utilizar un teléfono desechable, cómo deshacerse de un cuerpo. Y también buscó diferentes direcciones para comprar armas. Con estas búsquedas podéis imaginar que todo el grupo compró teléfonos de prepago para comunicarse entre ellos, convencidos de que así evitarían dejar rastro. Y al mismo tiempo empezaron a plantearse cómo deshacerse del cuerpo de Verónica. Y llegaron a una conclusión muy sencilla. La pareja de Tiffany y Tad tenía grandes extensiones de terreno agrícola y mucha maquinaria, y la idea consistía en cavar un hoyo enorme en una de estas fincas, introducir el cuerpo en un gran arcón congelador y enterrarlo allí para siempre. Y aquello tampoco quedó en una simple conversación. Ted excavó un agujero gigantesco en una zona aislada de sus terrenos. Tenía unos 3,5 metros de profundidad. Para hacer el hueco, por supuesto, necesitaban maquinaria porque para meter un arcón congelador a 3,5 metros de profundidad
con una pala les iba a costar. Y una vez hecho eso, esperaron el momento para actuar. Y ese momento llegó el 30 de marzo de 2024. Era el fin de Semana Santa y en principio iba a ser un día muy especial para Verónica, porque aquella mañana tenía previsto reunirse con sus hijos y además la visita coincidía con el cumpleaños de la niña, así que había organizado una pequeña fiesta y esperaba poder pasar unas horas con su hija. Como ocurría siempre desde que perdió la custodia, el encuentro tenía que desarrollarse bajo la supervisión de una persona autorizada por el tribunal. Ese día la supervisora iba a ser Gillian Kelly. Gillian había nacido en 1984 y quienes la conocieron la describían como una mujer extraordinaria. Era madre de 4 hijos, estaba muy unida a toda su familia y era especialmente cercana a sus 2 hijas mayores. Disfrutaba montando en moto, viajando, apoyando al equipo de fútbol de su localidad y participando en todas las actividades escolares de sus hijos. La iglesia también ocupaba un lugar central en su vida, al igual que pasaba con Verónica, pero en este caso aún más porque su marido, Heath, era pastor y ella trabajaba allí como secretaria. Y precisamente fue en la iglesia donde conoció a Verónica y donde descubrió el complicadísimo proceso judicial que llevaba años enfrentándola con Tiffany. Habitualmente las visitas de Verónica estaban supervisadas por otra persona, sin embargo Tiffany volvió a intervenir y a última hora comunicó que aquel fin de semana no habría un supervisor designado por el tribunal y que por tanto Verónica no iba a poder ver a sus hijos. Y como Verónica no quería renunciar a aquella visita, especialmente porque era el cumpleaños de su hija, pidió ayuda a Gillian y el tribunal le concedió que fuera esta mujer la que supervisara la visita. Gillian era consciente de la situación y se ofreció voluntariamente para ejercer como supervisora. Ninguna de las dos imaginaba que en realidad todo formaba parte de un plan cuidadosamente preparado. Tiffany nunca quiso que acudiera el supervisor habitual porque aquella visita no estaba pensada para desarrollarse con normalidad. Era una emboscada. La mañana del 30 de marzo de 2024, alrededor de las 9 de la mañana, Verónica y Gillian emprendieron viaje hacia el punto de encuentro donde debían recoger a los niños. Mientras atravesaban las carreteras desiertas de Panhandle de Oklahoma, rodeadas de un paisaje prácticamente vacío, llegaron a un cruce perdido en mitad de la nada. Y fue entonces cuando 2 vehículos aparecieron a toda velocidad y les cerraron el paso. Verónica y Gillian apenas tuvieron unos segundos para reaccionar. Cualquiera hubiera entrado en pánico en una situación semejante, os podéis hacer una idea. Yo creo que me hubiera quedado petrificada. No sabían quiénes eran aquellas personas ni qué estaba ocurriendo, así que las dos salieron del coche casi por instinto. Y fue entonces cuando comprendieron que aquello no era un encuentro casual ni una simple intimidación. Frente a ellas estaba Tiffany, que no había ido sola. A su lado estaban los otros 4 miembros de la secta. El ataque comenzó casi de inmediato. Cada uno de los agresores llevaba consigo un taser y empezó a utilizarlo contra Verónica y contra Gillian. Y a partir de ese momento resulta casi imposible reconstruir lo sucedido, aunque las pruebas recogidas por los investigadores permiten hacerse una idea de lo que sucedió. Las 2 mujeres intentaron defenderse, lucharon desesperadamente por escapar, aunque muy pronto los atacantes recurrieron a una violencia todavía mayor. Cuando las descargas eléctricas no bastaron para reducirlas, sacaron martillos, que también habían llevado preparados, y comenzaron a golpearlas repetidamente. Todo apunta a que los golpes terminaron dejando inconscientes a Verónica y a Gillian, y aprovechando que no podían oponer resistencia, los 5 miembros del grupo las levantaron entre todos, las introdujeron a la fuerza en el remolque para caballos que habían llevado hasta allí y abandonaron el lugar inmediatamente. El secuestro acababa de consumarse. Trasladaron a Verónica y Gillian hacia los terrenos agrícolas aislados, estos propiedad de Tad, la pareja de Tiffany, y lo peor de todo es que aquello no había acabado ni muchísimo menos. En algún momento del trayecto, o quizá ya después de llegar a la finca, esto nunca ha podido determinarse con certeza, comenzó una segunda agresión. Los 5 atacantes sacaron cuchillos que habían llevado consigo y se lanzaron sobre las 2 mujeres. La violencia fue todavía más extrema que en el primer ataque. Verónica recibió más de 30 puñaladas, mientras que Gillian sufrió 16. Una de ellas incluso alcanzó la columna vertebral. Los informes revelaron numerosísimas lesiones defensivas de ambas víctimas, una prueba de que seguían conscientes durante parte del ataque, y también que lucharon desesperadamente por protegerse mientras intentaban salvar su vida. Finalmente, ambas mujeres terminaron falleciendo. A mí me resulta
complicadísimo asumir que todo esto tuviera su origen en la obsesión de una mujer por controlar la vida de sus nietos. Verónica únicamente estaba intentando recuperar poco a poco el contacto con sus hijos, porque no pidió la custodia completa, pidió aumentar las veces que visitaba a los niños y hacerlo sin supervisión. Y Gillian ni siquiera debía encontrarse allí aquel día. Había ido únicamente para hacerle un favor a una amiga y sustituir al supervisor habitual de las visitas. Nada de eso tuvo la más mínima importancia para los miembros de la secta, que ya lo sabían de antemano, además. Estaban convencidos de que estaban actuando en defensa de los niños y de que cumplían una supuesta misión encomendada por Dios, no por la loca de Tiffany. Y así terminaron matando a dos mujeres completamente inocentes. El plan, sin embargo, no terminaba aquí. Durante semanas habían preparado la forma de hacer desaparecer los cuerpos y ahora iban a poner en marcha pues todo lo que habían estado organizando. El enorme agujero excavado previamente en la finca de Tad ya estaba listo, también el gran arcón congelador que habían comprado expresamente, así que metieron allí los cuerpos de Verónica y Gillian, lo bajaron hasta el fondo de la excavación, situada, como os he dicho, a unos 3,5 metros de profundidad, y después lo cubrieron con tierra. Y para dificultar todavía más un posible hallazgo, vertieron hormigón sobre la zona y terminaron ocultándolo todo bajo varias balas de heno. El objetivo estaba clarísimo y es que jamás encontraran los cuerpos de estas dos mujeres. Con el crimen consumado y los cuerpos ocultos, cada uno de los participantes regresó a su vida como si no hubiera pasado absolutamente nada. Volvieron a su rutina y una de estas rutinas era recoger a los hijos de Verónica, que habían permanecido con una niñera durante toda la mañana. Actuó con absoluta normalidad como si nada hubiera ocurrido. A mí se me hace complicadísimo imaginarme cómo pudo mirar a los ojos a estos niños después de haber acabado con su madre justo el día del cumpleaños de la niña. Es que me parece espeluznante. Y mientras tanto, a varios kilómetros de allí, la familia de Verónica estaba un poquito de los nervios. Todo el mundo la estaba esperando para la celebración junto a los niños, aunque las horas seguían pasando y nadie aparecía. Primero llamaron por teléfono y, claro, allí no contestó nadie. Luego llamaron a Gillian porque sabían que había ido con ella y tampoco contestó nadie. Así que la preocupación fue aumentando hasta que los familiares decidieron recorrer ellos mismos el trayecto que Verónica debía haber seguido para recoger a sus hijos. Y aquella decisión les condujo hasta un hallazgo devastador. En mitad de una zona completamente aislada encontraron el coche abandonado. Verónica no estaba allí y Gillian tampoco. Y al acercarse descubrieron numerosos charcos de sangre alrededor del vehículo. Las gafas de Verónica estaban en el suelo, muy cerca también apareció el bolso de Gillian y entre los objetos esparcidos por la escena había un martillo roto. Aquello bastó para que comprendieran que estaban ante algo bastante más grave que una simple desaparición, así que avisaron inmediatamente a la policía. Y por supuesto la investigación comenzó de inmediato. Los agentes entrevistaron a familiares, amigos y personas del entorno intentando averiguar quién podía tener un motivo para hacer daño a Verónica. Y, por supuesto, todo el mundo dijo que Tiffany Adams. Los investigadores entonces decidieron citarla inmediatamente para hablar con ella. Intentaron obtener alguna explicación, aunque Tiffany se mostró tranquila, negó cualquier implicación y mantuvo en todo momento una apariencia de absoluta normalidad. Así que, sin pruebas que la relacionaran directamente con la desaparición de las dos mujeres, la policía no tuvo más remedio que dejarla marchar. Durante las 2 semanas siguientes, Verónica y Gillian siguieron siendo oficialmente personas desaparecidas. Nadie sabía dónde estaban ni qué había ocurrido realmente. La búsqueda movilizó a decenas de voluntarios y ocupó durante días los medios de comunicación locales. Y mientras, familiares, vecinos y equipos de emergencia recorrían carreteras, campos, caminos tratando de encontrar cualquier pista. Y Tiffany seguía con su vida como si no hubiera pasado nada. 4 días después de los asesinatos, fue incluso grabada por las cámaras de seguridad de un supermercado mientras compraba huevos de Pascua para los hijos de Verónica, vestida con una camiseta que ponía Jesús es mi Salvador. De verdad que se me ponen los pelos de punta. Pero el caso dio un vuelco el día 3 de abril. Aquella mañana la policía recibió la llamada de una adolescente de 16 años que aseguraba tener información sobre la desaparición de Verónica y Gillian. Esta chica era la hija de Cole y Cora, el matrimonio que formaba parte de la secta. Su nombre no se ha hecho público, solo se conocen sus iniciales CW. Esta chica llamó
porque sin que los miembros de la secta fueran realmente conscientes de ello, esta chica había presenciado buena parte de sus reuniones celebradas habitualmente en casa de sus padres. Nadie se preocupó de mantener las conversaciones lejos de ella y durante semanas se escuchó cómo hablaban una y otra vez de acabar con Verónica, de las diferentes formas de hacerlo y de todos los planes que estaban preparando. Y esta llamada, evidentemente, cambió completamente el rumbo de la investigación. Durante semanas esta chica había escuchado lo del yunque y todas las imbecilidades de cómo justificar acabar con Verónica y, por supuesto, el plan de interceptar a Verónica en la carretera, secuestrarla, acabar con ella y enterrarla en las propiedades de Tad. Y aunque os parezca increíble, esta chica no es que solo lo escuchara, es que su propia madre, Cora, decidió contarle personalmente los planes del grupo. Esta señora está fatality de la cabeza. Yo estoy convencida de que esta mujer pensaba que era un motivo de orgullo contarle esto a su hija. Yo alucino. Bueno, total, que la chica estaba, pues os podéis imaginar, completamente traumatizada. Por eso, cuando la desaparición de Verónica y Gillian apareció en los medios de comunicación, comprendió inmediatamente que aquellas conversaciones no eran simples fantasías, sino que sus padres y el resto del grupo habían llevado a cabo el plan. Y fue entonces cuando decidió acudir a la policía. A mí me parece muy valiente que con solo 16 años decidiera denunciar a sus propios padres, porque habría resultado mucho más fácil guardar silencio y convencerse de que no sabía nada. Pero esta chica decidió actuar, cosa que me parece maravilloso. Durante su declaración explicó a los investigadores cada una de las conversaciones que había escuchado en casa. Les relató cómo sus padres y los demás miembros del grupo habían preparado el crimen y añadió un dato todavía más comprometedor. Después de la desaparición de las dos mujeres, sus propios padres la habían obligado a limpiar la camioneta familiar para eliminar cualquier posible rastro que pudiera incriminarles. Así que, sin que ella quisiera, la habían convertido en una participante del encubrimiento del crimen. ¿Qué os parecen estos padres ejemplares? Maravillosos, ¿eh? Y en ese momento, por supuesto, la policía comprendió que no estaban investigando una desaparición, que tenían delante un complot para acabar con Verónica. Aún así, seguía faltando la prueba más importante. Nadie había encontrado los cuerpos de las dos mujeres. Los detectives comenzaron a reconstruir todos los movimientos del grupo y terminaron localizando los teléfonos de prepago que habían comprado para comunicarse entre ellos. Solicitaron a las compañías telefónicas los datos de geolocalización y el resultado fue que todos los teléfonos habían estado conectados exactamente en el lugar donde apareció abandonado el coche de Verónica, precisamente a la misma hora en la que ella y Gillian desaparecieron. Y a partir de ahí solo había que seguir el rastro. Las señales de los teléfonos condujeron finalmente a una finca de Tad, la pareja de Tiffany. Era el 12 de abril, 13 días después de la desaparición de las dos mujeres. Los investigadores registraron la propiedad sin encontrar nada a simple vista. Y es que a simple vista era bastante complicado de ver aquello. Pero la policía no se rindió con equipos de georradar y un montón de tecnología. 2 días después terminaron encontrando los cuerpos enterrados a más de 3 metros. Y las detenciones no tardaron en llegar. Los 5 miembros del grupo fueron arrestados y acusados de 2 delitos de secuestro y 2 asesinatos en primer grado. Y a partir de ese momento comenzó un larguísimo proceso judicial que se está prolongando todavía, aunque hay algunos condenados, luego os cuento. La investigación tenía que reconstruir el papel desempeñado por cada uno de ellos, porque cada uno de ellos tenía una versión diferente de los hechos. Con el paso del tiempo, 2 de los implicados decidieron colaborar con la fiscalía. Fueron Cora y Paul. Y estos aceptaron declarar contra el resto del grupo a cambio de alcanzar acuerdos con la fiscalía. Paul fue quien ofreció el relato más detallado. Explicó que todo había comenzado con Tiffany, a quien señaló como la persona que había reunido al grupo y lo había convencido de que estaban cumpliendo con la voluntad de Dios. Y también aseguró que una vez que habían muerto, tanto Verónica como Gillian, Tiffany se puso a reír como una loca y no podía parar. Y la declaración de Cora apuntó en esa misma dirección. Según explicó, Tiffany era quien proponía constantemente los planes y quien dirigía todas las decisiones importantes. Y finalmente llegó el turno de la propia Tiffany. 18 meses después de la muerte de Verónica y Gillian, en octubre de 2025, aceptó un acuerdo y presentó una declaración de culpabilidad respecto a los 2 cargos de asesinato en primer grado. Y todo indica que tomó esta decisión para evitar ser condenada a la pena capital.
Su sentencia llegó en 2026. El tribunal la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por haber organizado las muertes de Verónica y Gillian. Durante la lectura de la sentencia se quedó quieta como una estatua, ni siquiera reaccionó cuando los familiares de las víctimas leyeron sus declaraciones, porque a esta mujer lo único que le importaba era ella misma. El proceso judicial, como os he dicho, sin embargo, no había terminado. Tat y Cole continuaban defendiendo su inocencia y ambos se declararon no culpables. Y en estos momentos están a la espera de ser juzgados. El juicio contra Tat está previsto para octubre de este año y el de Cole para febrero de 2027. Y los dos se enfrentan a la posibilidad de ser condenados a la pena capital. En cuanto a Cora y Paul, tampoco han recibido todavía sentencia definitiva, porque la Fiscalía decidió aplazarla para garantizar que ambos pudieran seguir declarando como testigos en los procesos pendientes contra Tat y Cole. Según los acuerdos que se han alcanzado hasta la fecha, se espera que Cora fuera condenada a cadena perpetua con posibilidad de solicitar libertad condicional después de 30 años, mientras que Paul cumpliría cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La diferencia entre ambos es que Paul reconoció haber participado directamente en el apuñalamiento de las víctimas, mientras que Cora sostuvo que solo había intervenido en la planificación del crimen y no en la agresión física. Es posible que cuando se lleven a cabo los juicios se conozcan más detalles de lo ocurrido. Aún así, la investigación deja bastante claro que Tiffany fue quien ideó el plan y quien dirigió todo lo que ocurrió después. Si durante los juicios se producen declaraciones o salen pruebas de que las cosas no sucedieron como os he contado, cosa que dudo enormemente, pues ya os pondría al día. O si hay alguna novedad importante, pues por supuesto que os la contaré. Pero bueno, de momento las cosas están como os he contado. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy, el caso de la suegra maligna. Espero que nunca más os volváis a quejar de vuestra suegra. Porque vamos, después de ver esto y de otro caso que tengo en el canal de otra suegra fantástica también, os lo voy a dejar enlazado en la caja de información para que flipéis también con esta señora, por si no lo habéis visto. Bueno, pues eso, que espero que no os quejéis más de vuestra suegra, que seguro que es una mujer maravillosa. Y si no, seguro que no es tan mala como esta que os he contado hoy. Y bueno, con este dato tan escasamente relevante, me despido del caso de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir. Recordad que tengo otro canal, Letra Pequeña, que durante el verano voy a estar subiendo vídeos un martes sí, uno no. Y recordad que en este subo vídeo todos los viernes, en este sí, todos los viernes. Así que, hasta la semana que viene.